versículo a memorizar. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiados. Salmos 4:8. Hola, mi nombre es Ángel. Yo les quiero compartir el versículo que me aprendí en la clase anterior y está basado en Salmos 4:8, que dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En este versículo podemos comprender todas las cosas que Dios nos da. Por eso, cuando estemos en alguna dificultad, solo a Él, solo a Dios podemos ir. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede ayudar y nos hace vivir confiados cada día. Y este fue un pequeño contexto de lo que aprendí en la clase anterior. Gracias por escuchar. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Adiós. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. En paz me acuesto y me duermo porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos capítulo 4, versículo 8, Nueva Versión Internacional. Vamos a decir: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Por los montes y collados, por los valles y en todo lugar cantaré, viviré, anunciando a todo el mundo tu salvación. Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador. Tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. Cristo el Señor Jesús es la esperanza de vida, niños. Vamos a decir una vez más: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, alegres nuevas de salvación al que perdido está. Por los montes y collados, por los valles y en todo lugar cantaré, viviré, anunciando a todo el mundo tu salvación. Con amor sembraré y con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador. Tu perdón
con gran regocijo cosecharé, cantaré, viviré, anunciando que tú eres mi Salvador, tu perdón llevaré, la esperanza de vida es Cristo el Señor Jesús. Cristo el Señor Jesús. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor Jesús? Canta de oración Oaxaca, niños. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios nos estamos reunidos otra vez aquí en Casa de Oración Oaxaca Niños a través de internet. Como cada domingo nosotros nos vamos a preparar para aprender un poquito más de la palabra de Dios, para guardar esa palabra y ponerla en nuestros corazones y actuar conforme a lo que Dios quiere y conforme a la voluntad de Dios. La clase del día de hoy está muy interesante porque nos habla de un milagro que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús hizo muchos milagros, pero hay uno en el cual nos deja así con el ojo cuadrado, ¿no? Como muchos más, pero ese es así como que algo especial que no nos lo esperábamos. Pero bueno, antes de empezar, vamos a darle gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros y por la vida de nuestros familiares también. Vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿sí? Vamos a cerrarlos a las 3. Señor Dios, en esta hora te agradecemos tu gran amor hacia nuestras vidas, agradecemos tu perdón hacia nosotros cada día, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, que tú no nos has abandonado, sino que nos has cuidado y nos has mantenido con bien conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por estos días en el que vivimos aprendiendo cosas nuevas a través de tu palabra. Sabemos que tú suples todas las necesidades y que tú haces milagros de la nada, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Pero antes vamos a recordar un poquito de cuando ustedes estaban en la escuela. Yo creo que todos fueron a la escuela antes de que empezara esta situación de la pandemia, que tenemos que quedarnos en casa y etcétera. Pero antes íbamos a la escuela y acuérdense que venía lo que es la hora del recreo. Sí, de repente estábamos estudiando y de repente sonaba el timbre, ¿no? Y ya queríamos salir al recreo. En el recreo se usa para varias cosas. Bueno, una de ellas es pues para jugar, también para comer y para pues platicar con nuestros compañeritos, etcétera. Pero ustedes recuerdan que cuando ustedes estaban en la escuela, durante un día ya bastante largo, pues de repente como que les daba un poco de hambre, ¿no? Así como que, ya tengo hambre. Y de repente pues, buscaban en sus cosas que llevaban y seguramente llevaban también por ahí su lunch o su torta, ¿no? Y seguramente tenían su lunch acá y sacaban algo para comer. Quizás sacaban unas galletitas, son 4, y también sacaban por ahí pues algo para tomar, ¿no? Igual ustedes llevaban algo mucho más nutritivo. Pero fíjense aquí nada más que nosotros tenemos pues 4 galletitas, pero de repente a lo mejor se nos acercaban nuestros amiguitos y nos podían decir, ¿me regalas una? Y nosotros nos estábamos muriendo de hambre. Y nosotros decíamos, bueno, pues sí, ten una galletita. Y le daban una galleta, pero ya nada más le quedaban 3. Y se acercaba otro y también les pidió otra galleta y le daban una galletita y ya les quedaban 2. Total que a veces nada más se terminaban comiendo una galleta.
porque tenían que compartir, ¿verdad? Bien, pues imagínense ahora, si a ustedes les dio un poquito de hambre, cuando ustedes llevaban un mediodía ahí en la escuela, imagínense quedarse sin comer casi un día completo. Imagínense, qué hambre, ¿verdad? Algo así pasa ahí en la historia que vamos a leer el día de hoy. Por favor, acompáñenos abriendo sus Biblias en el libro de Mateo. Yo por aquí la tengo. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Si está por ahí su mamá o su papi o alguien cercano, que les ayude a buscar en la Biblia si es que no pueden. Pero si ya pueden, pues hay que buscar el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13. ¿Ya? Y bien, vamos a leerlo. Dice 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ah, qué bonito, ¿no? Jesús desciende del barco, o sea, primero estaba ahí lleno estaba lleno de multitud, y de repente se sube a una barca y se va para entrar en un lugar solitario, quería estar solo. Pero cuando descendió de la barca, dice que vio a muchísima gente, dice, vio a tanta gente, que tuvo compasión. La característica de Dios es que tiene compasión de nosotros. Dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Imagínense, fíjense que Jesús quería estar solito, pues para descansar o para hablar con el Padre, algo. Se sube a una barca, la barca es el barco, y como que lo llevan a través del mar para llegar a otro lugar. Cuando la gente lo ve de que se sube en un barco para irse a otro lugar, la gente no sabe que quería estar solito. La gente estaba tan contenta y tan emocionada de escuchar a Jesús que quería seguir escuchándolo, quería seguir aprendiendo de la palabra. Tanto así que la gente se fue caminando. Cuando Jesús llegó a donde quería ir, bajó de la barca y se encontró con la gente que había caminado para llegar a donde estaba él. Eso quiere decir que la gente quería seguir escuchando, quería seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Jesús se bajó y tuvo compasión de ellos. Dice la palabra que tuvo compasión de ellos y dice incluso que sanó a los enfermos. Dice, sanó a los que estaban enfermos. Imagínense, estaban la gente que estaba ahí esperando la palabra. Se va Jesús para estar solo y ellos lo siguen. Antes no agarraban un mototaxi, o no agarraban el taxi o la bicicleta. Se iban nada más. ¿Se imaginan lo cansados que llegaban? Porque caminaban muchísimo para llegar a un lugar. Pero como era tanto lo que querían aprender, que estaban dispuestos a caminar para escuchar de la palabra de Dios. Pero bueno, Jesús se bajó de la barca, los vio y empezó a predicar de la palabra de Dios. Empezó a decirle lo que el Padre, su papá, le había dicho a él, y se los estaba pasando a ellos. Y ellos estaban escuchando. Pero había un detalle, que ellos a donde habían llegado, pues no había algún lugar donde comieran, porque antes no era así como que me voy a un restaurante o me voy a la tiendita. No era tan común, era un lugar solitario. Imagínense, después de muchísimo tiempo de estar escuchando la palabra de Dios,
que eso llenaba totalmente, pero después de muchas horas, pues es normal que pues nos dé hambre, ¿no? Y entonces, pues ya la gente empezaba a tener hambre, y cuando uno tiene hambre, como que no le pone mucha atención a las cosas. Claro que ellos estaban contentísimos escuchando, pero el hambre es el hambre. Y entonces, fíjense lo que pasó. Vamos a ver qué fue lo que hicieron los discípulos. Vamos a ver qué fue lo que pasó con los discípulos en esta parte. Si leemos el versículo 15, dice: al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vaya a los pueblos y se compren algo de comer. Era lo que les platicaba. Tenían que irse a otros pueblos porque en donde estaban no había que comer. Y eso le dijeron los apóstoles a Jesús: despide a la gente. Y Jesús, imagínense, a Jesús estaba enseñando y escucha a los apóstoles y él estaba tranquilo porque Jesús sabe todo y él estaba así. Y entonces le dice Jesús le dice, fíjense, el número 16, les dice Jesús: no tienen que irse. Contestó Jesús: denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. ¿Se imaginan? Solamente eran 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo muy tranquilo: denles de comer. Imagínense la cara de los apóstoles, así como que: ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para la gente? Imagínense, dice la Biblia que eran alrededor de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Imagínense 5,000 personas. A lo mejor en su escuela, juntando todos los alumnos, a lo mejor irán unos 400 o 500. Ahora imagínense 5,000. 5,000 personas. Es muchísima gente que quería escuchar la palabra de Dios. Y los apóstoles así como que: 5,000. ¿De dónde vamos a sacar comida para 5,000? Y solamente le dijeron que tenían 5 panes y 2 peces. Entre otros evangelios de aquí de la Biblia, dice que los llevaba un muchacho que llevaba esa comida. Un muchacho que iba preparado, ¿no? Y que llevaba los peces. No vayan a pensar que eran peces del mar. No, porque llevaba pan. Pan y 2 peces. Quiere decir que ya estaban preparados. Ya estaban cociditos. Pero bueno, vamos a continuar con la historia y vamos a ver qué fue lo que pasó. Sigamos leyendo. 18. Versículo 18. Jesús les dijo: tráiganmelos acá, los peces y los panes. Les dijo, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, a los 5,000. Imagínense, 5,000 era un campo enorme. Que se sentaran sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas. O sea, de 5 panes y 2 peces, recogieron 12 canastas. Y no vayan a pensar que canastitas, canastas de antes. 12 canastas que sobraron. Los que comieron, dice el versículo 21, los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres
y a los niños. ¿Se imaginan? 5,000 hombres, de 2 peces y 5 panes. Yo me imagino que Jesús agarró, bueno, algo así como una canasta y empezaba a sacar. Y otro pescado, y otro pescado, y un pan, un pescado y un pan, un pescado y un pan. Y yo me imagino que lo que tenían los apóstoles, pues era así chiquito, y les dio de comer. Y conste que no era un truco de magia, porque sacaba los pescados y el pan, y los apóstoles los repartían, y dice la Biblia que quedaban satisfechos las personas. 5,000 personas, es algo sorprendente, es algo maravilloso, es algo que solamente Jesús puede hacer. Es algo que Dios puede hacer, solamente Él. Fíjense lo que hizo con los panes y los peces. Qué bonita historia, ¿verdad? Muy bonita y la verdad que muy real. Tenemos que confiar en Dios, en lo que Él puede hacer. Esto nos lleva a pensar un poquito más en nosotros. Si Jesús pudo hacer eso simplemente con los panes y los peces, pongámonos a pensar nosotros en qué somos buenos. Aunque seamos un poquito de buenos así, Jesús, Dios, puede hacer muchas cosas de eso que nosotros tenemos. Lo que sí tenemos que hacer es creer en Dios, creer en Jesús, creer en que Él lo puede hacer. Porque fíjense, esta vez los apóstoles repartieron los peces, pero ellos no tuvieron fe para decir de dónde vamos a sacar la comida. Jesús fue el que actuó totalmente. No le preguntó a nadie. Jesús también puede actuar con nosotros. Podemos decir que Jesús, de cosas pequeñas, hace grandes cosas. De cosas que parecen insignificantes, Jesús hace grandes cosas. Si nosotros pensamos de que no somos buenos para hacer algo, no nos tenemos que preocupar. Nosotros tenemos que pensar, yo no soy bueno haciendo esto. A lo mejor podemos decir, yo no soy bueno dibujando. Pero si creemos que Jesús nos puede dar la habilidad, Jesús nos puede hacer grandes personas. Si nosotros podemos pensar, yo no soy bueno para las matemáticas, para la escuela, para memorizar, Jesús puede hacerlo a través de nosotros. Pero tenemos que creer en Jesús. Y para ya finalizar, antes de irnos, vamos a leer en la Biblia, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Lucas. El libro de Lucas está adelantito del libro de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 18, versículo 27. Y vamos a leer ese siguiente versículo. Lucas 18, 27. Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Qué bonito versículo porque combina muy bien con lo que hemos estudiado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 27. Ojalá lo puedan repasar y lo puedan entender y quedárselo en el corazón. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. La manualidad del día de hoy es sencilla, pero muy bonita. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de cuando Jesús alimentó a los 5,000 con solo 2 peces. Y recordando siempre que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Canta la oración Oaxaca, niños.